Esta preciosa tarde le saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder reunirme con ustedes en esta clase virtual del Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Bienvenidos a nuestra clase. Como pastor maestro de las Escrituras, queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro instituto. Para ello vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por el tiempo precioso que nos concedes de estar aquí reunidos juntamente con mis hermanos en la fe. Señor, para reunirnos a la luz de tu palabra esta tarde. Gracias por este tiempo tan bonito que nos concedes de reunirnos. Un privilegio para mí, Señor, poder compartir con ellos la bendición de tu santa palabra. Bendice a cada uno de los estudiantes que están de una manera responsables en nuestra clase y que pues te agradecemos por este tiempo tan bonito. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero que nos familiaricemos con el tema, la iglesia, la obra maestra de Dios, ¿verdad? Que nos familiaricemos con este tema. Que ya lo explicamos y lo hemos venido explicando en cada clase, la estructura bíblica de una iglesia, ¿verdad? Esta prácticamente esta ilustración que tenemos en pantalla es una ilustración, hermanos, que nos muestra cómo está estructurada una iglesia local, ¿verdad? La cabeza principal, digamos así, ¿verdad? Y lo hemos mencionado varias veces, la cabeza principal, ¿verdad? La cabeza principal de la iglesia es el Señor Jesucristo. Eso lo podemos comprobar bíblicamente en las Escrituras, ¿verdad? En Colosenses, en la carta a los Efesios, Él es la cabeza del cuerpo, lo dice Efesios. Él es el pastor principal de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando, hermanos, de la iglesia que Él ha fundado. Aquí no estamos hablando de denominaciones, ya lo dijimos en la primera lección. No estamos hablando de religiones, ¿verdad? De denominaciones, de rótulos de iglesia. No, estamos hablando de todas aquellas personas que han oído el evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando del verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia, ¿verdad? Un evangelio que es para todo el mundo, ir por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. De ese evangelio estamos hablando, ¿verdad? Un evangelio que enfatiza la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos explica quién es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Me entienden? Una iglesia comprada con su sangre, ¿verdad? Lavada. Gente que ha sido llamada afuera, llamados del mercado de la esclavitud afuera de ese mercado. Nosotros fuimos sacados de ese mercado de la esclavitud. Eso se llama redención teológicamente, ¿verdad? Y ahora somos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, venimos a ser parte de esa iglesia. Pero en esta estructura, Él es la cabeza principal, el Señor Jesucristo. Y después, bajo la autoridad de Jesucristo, están los pastores. Ustedes van a encontrar en la Biblia pastores, van a encontrar ancianos y van a encontrar obispos. Obispos van a encontrar en la Biblia, que se refiere a la misma persona, a esos líderes espirituales que son los que guían a la iglesia, alimentan al cuerpo de Cristo
Por eso el apóstol Pedro dijo, ruego a los, quiero que nos vayamos aquí a Pedro, para que vean, capítulo 5. Abran ahí la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice Pedro, ruego a los ancianos. Aquí está la palabra anciano, miren. Ancianos, que somos pastores, que están entre vosotros. Muy bien. Y Pedro se pone al mismo nivel. Pedro no se pone como papa. ¿Ya? Pedro no se pone como el obispo de Roma. No. Él se pone al mismo nivel. Y dice Pedro, yo anciano también con ellos. Miren, tremendo. ¿Va? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice a estos ancianos, a estos pastores, a estos líderes espirituales, apacentad, verso 2, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Muy bien. Entonces nosotros somos los responsables de apacentar la grey de Dios, de alimentar la grey de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, esta es la estructura. Jesucristo es la cabeza. De ahí, bajo esta cabeza están los ancianos, los pastores, los líderes espirituales. Y bajo los ancianos están los diáconos, que son los siervos, ¿verdad? Si ustedes leen la primera carta a Timoteo, van a encontrar primero los requisitos de un obispo, de un anciano o de un pastor. Pero más abajito, desde el verso 8, 3:8, van a encontrar, hermanos, los requisitos de los diáconos, que surgieron por una necesidad en la iglesia primitiva, de servir a las mesas. Los diáconos son siervos, son asistentes del pastor maestro, del anciano, ¿verdad? Asisten pues al pastor, le ayudan al pastor, ¿me entienden? Y bajo los diáconos y los ancianos está la congregación, que aquí pueden surgir, hermanos, muchos dones, ministerios, ¿verdad? Que la iglesia puede realizar. Dependiendo de la necesidad que haya. Por ejemplo, hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de mujeres, hay ministerio de hombres, de niños, escuela bíblica, etcétera. Aquí somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Esta es la estructura bíblica de una iglesia local o de la iglesia universal, digamos así también. Esta tarde, hermanos, vamos a ver vamos a estar viendo el tema, el servicio a otros en la iglesia. Acuérdense que todos los temas que hemos venido, esta es la lección número 8 de nuestra. Johnny, disculpe, hermano Johnny. No sé si en la lección 7 quedaron dos preguntas, la 14 y la 15, no sé si Ajá. la daría antes de pasar a esa o... Bien, se la voy a dar al final. Va, está bien, hermano. Porque estamos grabando ahorita, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, este tema del servicio a otros en la iglesia lo vamos a fundamentar en la primera carta de Pedro. Quiero que todos busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Quiero que lo tengan ahí, capítulo 4, ¿verdad? Quiero que tengan ese pasaje listo, hermanos, del 1 al 11. Del 1 al 11. Bueno, antes de leerlo, en esta materia hemos visto la primera clase, el fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. Ese es el primer tema que vimos en esta materia. El segundo tema, vimos la misión de la iglesia, ¿verdad? El tercer tema es la alimentación de la iglesia, vía sana doctrina. Necesitamos como líderes, como pastores, alimentar la iglesia. Realmente Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta. ¿Me amas, Pedro? Apacienta. Alimenta mis ovejas. Muy bien, con sana doctrina. En cuarto lugar, vimos el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios. Lo vimos en dos partes, ¿verdad?
Muy bien. Y vimos también la unidad y diversidad de la iglesia. Unidad y diversidad de la iglesia. Lo vimos también, hermano. ¿Verdad? Vimos la unidad y la diversidad de la iglesia. ¿Qué más hemos visto? Bueno, vamos a ver qué más. Hoy vamos a ver el servicio a otros en la iglesia. No sé si ustedes vieron en el domingo yo prediqué. Ya apagamos el micrófono. El domingo prediqué, hermanos, sobre servir, ¿verdad? Di un mensaje al respecto. Y quiero decirles que en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Voy a pedir al hermano Saúl Castillo que por favor nos ayude. Primera de Pedro 4, amén, del 1 al 11. Amén. Dice de la siguiente manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano Saúl. Bueno, la primera carta del apóstol Pedro trata acerca de 5 cosas. Ustedes van a tener una materia que se llama Primera de Pedro. La primera cosa que trata Pedro se llama la salvación. La segunda cosa que Pedro trata es la santificación. La tercera cosa, tema que Pedro toca en esta carta es la sumisión. La cuarta cosa que Pedro toca es el servicio. Y la quinta cosa que Pedro toca en su carta es la constancia. Todo esto en medio del sufrimiento. Y para proveer la salvación, Jesucristo tuvo la voluntad de someterse a la voluntad de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de sufrir para pagar por nuestros pecados. Bueno,
Nos alegra que Él haya estado dispuesto a someterse al Padre y sufrir por nosotros. Ahora, en la misma manera, ahora, hermanos, que Él ya vive en nosotros, Él quiere producir en nuestros pensamientos esa misma actitud de sumisión a la voluntad de Dios, aun si eso involucraría sufrimiento. Si usted nota los primeros versículos del capítulo 4, Pedro exhorta a los creyentes a que en vista de que Él sufrió por nosotros, ya no es tiempo de vivir como los incrédulos, porque ya ahora son salvos. Pero ¿cuál es la implicación de todo esto? Bueno, hermano, que alguien puede ser salvo y puede seguir pecando. No, bueno, Pedro dice, no lo hagan, no pequen. Porque, hermanos, en el tiempo antes de tu salvación, nos muestra que, hermanos, nosotros vivíamos en la carne prácticamente. Pero después de la salvación no podemos seguir viviendo en la carne. Hermanos, en lugar de eso necesitamos recordar que Jesucristo va a venir por segunda vez. Y Pedro está escribiendo a los creyentes que estaban sufriendo. Y como resultado, hermano, quiere animar a los creyentes a servir los unos a los otros en tres vías o en tres maneras. En tres vías o en tres maneras. Veámoslo. Tres vías de servicio necesarias. Ustedes pueden servir en estas tres vías en la iglesia local. ¿Cuáles son? O sea que los creyentes podemos servir al Señor y a otros con, primera vía, la oración. Hermano Saúl, 4:7, por favor, de primera de Pedro. Amén. Dice 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Gracias. ¿Saben ustedes que la oración es un ministerio muy importante? Este ministerio se puede hacer en privado o se puede hacer públicamente. Y cuando estamos orando, debemos hacerlo con fe, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacerlo, hermanos, con un sentido de urgencia, porque estamos en una batalla espiritual. ¿Me escucharon? Estamos en una batalla espiritual. Dice Pedro en el versículo 7, sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que debemos de ser como un soldado. ¿Ya? Como un soldado. ¿Por qué? Porque, hermanos, quiero decirles algo. Hay muchas personas en nuestras iglesias que están luchando con las tentaciones. Tienen tentaciones. Hay muchas personas en nuestras iglesias que están pasando por pruebas. Yo tengo un hombre que tiene insuficiencia renal y él está muriéndose. Está pasando por pruebas. Él se llama Ulises Campos. Él está pasando por pruebas. O quizás hay en las iglesias, en nuestras iglesias, personas que están siendo influenciados por la falsa enseñanza.
¿Me entiende? Y necesitamos orar. Necesitamos abrir los ojos ante las necesidades de otros. Les voy a contar una experiencia que, hermanos, que sucedió en mi iglesia, en la iglesia que yo pastoreo. Cuando yo comencé mi ministerio, habían unos creyentes que yo tenía como miembros, que ellos estaban se reunían fuera de la iglesia, no aquí en la iglesia. Fuera de la iglesia se reunían para orar y ellos decían que Dios les hablaba a través de un hermano. Eso era bien raro. A mí nunca me invitaron a eso. Entonces, hermanos, y llegó a un punto en que varias hermanas influenciadas por estas dos personas, de hecho, ellos estaban siendo influenciados por la falsa enseñanza. ¿Entiendes? Hasta el punto de que la hermana y el esposo iban hasta Guatemala a pedirle consejo a Cas Luna. A Cas Luna. Fíjense bien, hermano. Daba tristeza, hermano. Porque quiero decirles que iban allá como quien dice, Cas Luna, imagínense, no lo conocían. No sabían quién es, no saben quién es Cas Luna. Cuando digo no lo conocían es que no han convivido con él, ¿va? Como pastor. Solo lo miraban por la televisión, pero ellos fueron influenciados por la forma de hacer las cosas, él, que cómo las hace, hermano. Y para no cansarles la historia, esta pareja terminó su matrimonio. Ella se separó de él. Él murió no hace mucho. Ya murió él físicamente, sin congregarse en una iglesia, sin reunirse con nadie. Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando una persona está siendo influenciada por la falsa enseñanza. Nosotros necesitamos orar por eso. ¿Me entiendes? Necesitamos orar. Ya dije, por pruebas que están pasando los hermanos, por tentaciones que muchos hermanos están pasando, porque hay hermanos que tienen tentaciones serias, hermano. Cuando ven la tentación, hermano, ellos quieren hacer eso. Tenemos que orar. Es una vía de servicio necesaria en la iglesia. ¿Me entienden? Podemos servir al Señor de esta manera, a los demás de esta manera. ¿Me entienden? Hermanos, es importante orar. Óiganme bien. Hay que orar por los hermanos. No orar como una hermana que decía, el esposo era inconverso y ella era cristiana. Señor, o te lo llevas o te lo mando, decía. Qué tremendo, ¿va? No, hermano. Orar por ellos, para que ellos puedan volver al Señor, para que ellos puedan restaurar sus vidas. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué debe acompañar la oración? Bueno, hermanos, aquí, aparte de eso, de orar por las necesidades de los otros, nosotros necesitamos exaltar al Señor en nuestra oración. Exaltarlo, hermanos. Adorarlo, ¿verdad? Señor, gracias. Señor, aquí estoy ante tu presencia. Señor, yo necesito de ti, Señor, ¿verdad? No solamente exaltación, sino acción de gracias. Tenemos por qué agradecer al Señor, hermano. Tenemos por qué darle gracias si tenemos vida. Yo tengo 56 años, hermano, que los cumplí en mayo. Yo le agradezco a Dios por estos años que Dios me ha dado y no sé cuántos más Dios me va a dar. Yo le agradezco a Dios, hermano. Lo que quiero, hermano, es que entendamos que debe acompañar la oración, ¿verdad? ¿Qué debe acompañarla, verdad? Qué importante es, hermanos, la acción de gracia. ¿Qué más? La confesión de pecados. No nos olvidemos de eso, ¿no? Usted me dirá, hermano Johnny, no, hombre, si yo soy cristiano, ya no peco. No, hermanos, les voy a mostrar en este mismo versículo de Pedro cuántos pecados tenían los hermanos a quienes escribe Pedro. Necesitamos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Para regresar a la comunión con Dios, para tener una buena relación con Dios. Hermanos, necesitamos eso.
Y también necesitamos interceder por los hermanos. La intercesión es importante, hermano, ¿verdad? Unos por los otros, ¿verdad? Y también yo sé que hay peticiones personales. Algunos quieren un trabajo fijo, algunos tienen necesidad de trabajo, necesidad de salud, peticiones especiales, personales. Pues bien, ¿qué dice? Hermanos, pero esta oración debe ser con fe. Con fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. ¿Me entiende? Toda oración debe dirigirse al Padre y debe terminarse en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así debe de dirigirse una oración al Padre y debe terminarse en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Entonces la primera vía de servicio es la oración. La segunda vía de servicio es ferviente amor. Por favor, hermano Saúl, 1 Pedro 4:8. Amén. Dice 1 Pedro 4:8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias, hermano Saúl. Podemos servir a otros con un amor ferviente para ellos. ¿Escucharon? La palabra amor aquí es la palabra griega ágape, que es la manera como Dios ama. Dios ama, nos ama incondicionalmente. No hay ninguna condición, hermano. Él nos ama. Fíjense bien. ¿Y cómo se define la palabra amor? Yo les voy a decir cómo se define. Se define como la actitud mental que elige hacer lo mejor por otra persona en vista de la eternidad, sin importar el costo para mí. Qué tremendo, hermano. ¿Escucharon que la definición que yo di de amor? Es una actitud mental que elige hacer lo mejor por otra persona en vista de la eternidad, sin importar el costo para mí. Aquí está. Dios hizo lo mejor para nosotros. Dios nos proveyó lo mejor. Dio a su hijo, ¿ya? En vista de la eternidad, en vista de que podíamos ser condenados eternamente o podemos tener vida eterna para siempre. ¿Y qué costo, hermanos? Qué gran amor del Señor. Mas Dios, dice Romanos, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame, hermano Israel. Y que me gustaría que contextualizara el pasaje que estábamos leyendo para más o menos tener más o menos una comprensión más clara de lo que está hablando, porque no, recuerdo, no sé si estoy equivocado, pero está en el contexto de la persecución de la iglesia de parte de Nerón en los tiempos del apóstol Pedro, Sí, ¿verdad? Y sí, los padecimientos que tenía la iglesia. No sé si puede ser un sí, breve contexto, tal sí, vez, o sea, para más o menos entenderlo. sí, ya. Hermano, ya lo dije, la iglesia estaba sufriendo. La iglesia estaba siendo perseguida. ¿Saben quién gobernaba en el tiempo de Pedro? Era Nerón. Y si ustedes buscan quién era Nerón, ahí en el internet, se van a dar cuenta que era una persona, hermanos, pero malvada, hermano. Malvada. Terriblemente malvada. Por eso él dice así, miren, lo voy a leer. Está en el capítulo capítulo 2 de Primera de Pedro. Si ustedes notan,
siempre el apóstol Pedro está hablando de que la gente está sufriendo. ¿Me oyeron, hermano? La gente está sufriendo. Veamos, por favor, capítulo número 2, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, ven, hermano, aquí estaban padeciendo. Veamos otro pasaje. Está en el versículo 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ya, estaban padeciendo. Ustedes van a encontrar en toda la carta que los hermanos estaban padeciendo. Vean el capítulo 4, que es el pasaje que leímos al principio. Verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Muy bien, veamos más abajito, 4, verso 4. Y esto les parece cosa extraña, que vosotros corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, estaban padeciendo. Muy bien. Entonces, hermanos, estaban padeciendo. Veamos capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, estaban pasando por pruebas y estaban sufriendo. ¿Verdad? Entonces, en medio de ese sufrimiento, fíjense bien, lo que dice el hermano Israel, el contexto, que es el sufrimiento, ellos tenían que estar enfocados en servir a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento. ¿De qué manera había que hacerlo? Orando, orando. ¿Verdad? ¿De qué otra manera? En segundo lugar, dijimos, ferviente amor. Hermano. Y dijimos qué tipo de amor es. Es ese amor que Dios tiene, que Dios nos ha dado. Amor ágape. Y ese amor, ese tipo de amor es la actitud mental que elige hacer lo mejor por otro en vista de la eternidad sin importar el costo para mí. ¿Me explico? Hermanos, qué importante es. Y saben una cosa, al final del versículo 8 hay algo que a mí me llama la atención. Porque el amor, dice Pedro, cubrirá, observen, multitud de pecados. ¿Qué me muestra esto? Que aun cuando venimos a ser creyentes, que aun cuando ya somos salvos, todavía hay un problema en el ser humano. ¿Cuál es? Tenemos una multitud de pecados. Pecados. ¿Y qué es eso? ¿Qué es multitud de pecados? Hermanos, los creyentes todavía pecamos. Quiero hacerles esa pregunta porque hay personas que dicen que ya no. Dicen que ya no. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo digo que sí. ¿Y qué hace el amor? El amor perdona. No significa que nunca necesita confrontar a una persona, porque a veces tenemos que confrontarla, sino que a veces hay que hacerlo, pero significa que necesitamos perdonar a otros, porque todos hemos cometido pecado. Pedro dice que hay multitud de pecados. Y es un problema cuando no perdonamos a otra persona. ¿Saben? Cuando un creyente no puede perdonar a otra persona, es porque ha perdido de vista cómo fue que Dios le perdonó a él. Ha perdido de vista eso. ¿Me entienden?
Veamos Efesios, por favor. Hermano Israel Quintanilla, me lee Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Puede leerlo, hermano Moisés? ¿Cuál es el pasaje? Efesios 4:32. Pónganlo al margen ahí. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué debemos de perdonar a otros hermanos? ¿Porque ellos lo merecen? No. ¿Saben por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Piensen por un momento, hermano. ¿Cómo serían nuestras iglesias si oráramos mucho más los unos por los otros? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Si en lugar de criticar a los hermanos, en lugar de hablar de la gente, ¿no creen que sería mejor orar por las personas? Hermano, ¿cómo serían nuestras iglesias si tuviéramos más amor los unos por los otros? Pero la tendencia es a pensar, ¿por qué la gente no me trata así a mí? A mí, a mí. ¿En quién estamos pensando? En nosotros mismos. En lo que los demás pueden hacer por mí. No sé si eso, hermano, es lo que pasa en muchas iglesias. Yo les dije a los hermanos el domingo, hermanos, que servir es bien fácil decir, sirvamos, hermanos, sirvamos, pero tener una actitud de servicio es muy diferente. Y ya estoy mencionando aquí cómo es que podemos servir. Orando los unos por los otros, orando. Ferviente amor. Si yo pienso, hermanos, en mí solamente, eso es pensar carnalmente. Jesucristo cuando vino a morir por nosotros no estaba pensando en él mismo. No. ¿En quién estaba pensando él? En nosotros, en el Padre. Mire, cuando nosotros estamos caminando con el Señor y estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, vamos a pensar en Dios y en servir a otros. ¿Por qué servimos a otros? Bueno, para ser vistos por otros, no, hermano. O para que Cristo nos vea, no, hermano. Servimos por amor para el Señor y para los demás. Así debemos de ser, hermano. Cuando en nuestros pensamientos todavía las flechas apuntan a nosotros y pensamos, ¿qué voy a obtener de esto? A mí me quieren poner a hacer un montón de cosas en la iglesia. ¿Qué voy a obtener de eso yo? ¿Qué significa para mí eso? Entonces estamos pensando conforme a la carne. En lugar de pensar qué quiere el Señor y cómo puedo servir a otros. Hermanos, podemos servir a otros por medio de la oración y por medio del ferviente amor. Muy bien. Qué gran amor, hermano. El que el Señor tuvo. ¿Ya? Qué amor del Señor, hermano. Mostró en la cruz. ¿Por qué es esto tan necesario? Porque el amor cubrirá. La palabra cubrirá es perdonará multitud de pecados. A mí me han hecho cosas, gente, personas. Yo he ayudado a muchas personas en diferentes áreas.
No se acuerdan de uno. Dígame, hermano Moisés. ¿Y usted cuando sirve al Señor lo hace por trabajo o por amor, hermano? Es por amor. Es por amor. Es lo que nos motiva es el amor. Dígame, hermano Alexander. No, nada, pastor, todo tranquilo. Vale, está bien. Muy bien. Hermanos, ya vemos dos vías de servicio en la iglesia. Orar y ferviente amor. Veamos la tercera. Bueno, aquí hay un pasaje, ¿cómo puedo decirles, hermanos? Hay una ilustración. Yo debo perdonar a otros porque Cristo me perdonó a mí, ¿verdad? ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor? Muchos, todos los pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Muy bien. Tercera vía de servicio. Los creyentes pueden servir al Señor y a otros con 3. Hospitalidad. Hermano Saúl, capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 9. Verso 9 dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Muy bien. Quería preguntar algo, hermano a Moisés, Alexander. No. No, pastor, no. Vaya, está bien. Tiene la Bien. mano ahí. Es que tiene la manito así, ¿verdad? Muy bien. Ah, ya la voy a quitar. Bien. Hermanos, ustedes saben qué significa la hospitalidad. La palabra hospitalidad quiere decir, hermanos, amor por los forasteros. Eso quiere decir la palabra hospitalidad. En aquellos días había sufrimiento, con la persecución de la gente, había una necesidad muy grande por la hospitalidad. Y la Biblia menciona esto varias veces. Quiero que anoten, por favor, otros pasajes que hablan de la hospitalidad. Anoten Romanos 12:13, por favor. Anoten. Anoten Romanos 16:1 y 2. Anoten Primera Timoteo 3:2. Anoten Tito 1:8. Anoten Hebreos 13:2. Y anoten al margen de sus cuadernos Tercera de Juan, versos 5 al 8. Bien. Estos son varios pasajes. Vamos a ver algunos quizás. Por ejemplo, vean. Bueno, ustedes los pueden leer en su casa, pero hay un pasaje aquí que es Tercera de Juan. Quiero que lo busquen, por favor. Hermano Saúl, ¿puede buscarlo? Tercera de Juan. Tercera de Juan. Sí, Tercera de Juan, versículo 5 al 8. Del 5 al 8, Tercera de Juan dice lo siguiente, elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien. ¿Algún comentario, hermano Saúl, al respecto? Eh,
El texto habla de que seamos hospitalarios con las personas que no conocemos, pero que también son creyentes, hermano. Ajá. O sea, que yo lo puedo entender ahí que no es a cualquiera tampoco, ¿verdad? O sea, porque ahí el texto dice, ¿verdad? Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, son personas que de una u otra forma muestran, ¿verdad? Ajá. El amor a Jesucristo. Muy bien, hermano. Buena observación. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, vemos que en aquellos días habían predicadores viajando y visitaban las iglesias y necesitaban que los creyentes les ayudaran, les apoyaran económicamente y alimentaran para que ellos continuaran su viaje. ¿Entienden? Ahora, hermanos, esta es una de las cualidades, una de las maneras en que se expresa el amor en el Nuevo Testamento. Y, hermanos, esto es por medio de la hospitalidad. La hospitalidad es una cualidad presentada, hermanos, del pastor, que sea hospitalario. Es uno de los requisitos ahí que están en 1 Timoteo 3:2. Nosotros debemos de practicar la hospitalidad. Yo lo he hecho con hermanos de nuestras iglesias o con algunos visitantes que conocemos. Podemos compartir con ellos comida, podemos hablar, podemos descubrir cómo piensan, si creen que es por la fe sola la salvación, si creen en la seguridad eterna o no creen. ¿Me entienden? Y hermanos, o apoyarles en necesidades que ellos tengan. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Una vez una mujer fue invitada junto a su familia a la casa de un pastor para comer. Y ella dijo, hoy voy a ir a la casa de mi pastor para cenar. Y le dijo el jefe, ¿de veras vas a ir a la casa de tu pastor para cenar? Qué increíble, le dijo. Qué increíble. Hermanos, este es un ministerio que se ha perdido. A veces la mejor comunión que un pastor o un hermano tiene es cenando con los hermanos. Alguno dirá, bueno, pero yo no tengo dinero. Ah, bueno, Dios lo sabe, hermano. ¿Verdad? Dios lo sabe. ¿Cómo suplir las necesidades de un pastor? Pero, hermanos, a veces yo me pregunto, y es bien gracioso, ¿cómo podemos tener dinero para aparatos electrónicos, para teléfonos inteligentes caros, para DVDs, para televisores de plasma grande, etcétera? Qué chistoso que podemos hallar dinero para estas cosas. Pero, hermanos, ¿estamos practicando la hospitalidad? ¿Queremos tener comunión con los hermanos? Pastor, Dígame. es que podemos tomar como hospitalidad cuando Jesús, cuando el fariseo invita a Jesús a su casa y llega la Sí, mujer, podemos tomar correcto. Sí, ese correcto. ejemplo. Sí, correcto. Amén. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿cómo no ha de hacerse esto? Es una buena pregunta. ¿Cómo no ha de hacerse esto? Mire, quejándonos. Allí dice sin murmuraciones. La palabra griega para murmuraciones es gongusmos, que significa rezongar, murmurar, quejarse, voz muy baja, ¿ya? Es como una familia, ¿va?, que envió a otra familia a cenar y al llegar el tiempo para orar por la comida, la madre le dijo a su hijo menor,
por favor, ora por la comida, le dice. Y el niño le dijo, yo no sé qué decir. Y su madre le dijo, solo di lo que has oído de nosotros. Mire. Entonces el niño oró diciendo, Señor, ¿por qué tenemos que invitar a estas personas? Hermanos, sin murmuraciones. Porque cuando invitas a alguien a tu casa, ¿qué significa eso? Significa sacrificio. Hay que limpiar la casa, hay que hacer la comida, hay que hacer un sacrificio. Nosotros estamos en este instituto bíblico. ¿Ya? Usamos este medio, ¿verdad? Usamos aquí el medio que es la iglesia local. ¿Ya? A veces, cuando tenemos una conferencia o algo, recibimos con mucho amor a la gente. ¿Verdad? Se prestan las instalaciones. Dígame. Y cuando hablamos acerca de la hospitalidad, porque así hablando sin prejuicios y ni nada, podemos observar casi en todas las iglesias que hay personas que no les gusta servir, sino que les gusta que les sirvan. Pero también podemos aplicar la hospitalidad en nuestro servicio a la iglesia, ¿verdad? No sé si pues también, porque hay muchas personas que no les gusta servir en la iglesia, no saben de la bendición que se pierden, pero les gusta recibir ellos, ¿vea? Y ciertamente reciben, y no es malo, pero me sorprende que muchas veces son bien contadas las personas que tienen esa disposición para servir en la iglesia. muy bien. Se requiere sacrificio, va a servir, va. Ser hospitalario. ¿Ya? Dejar el templo. Yo tengo otra pregunta, hermano. Dígame. Y en cuanto a la hospitalidad, o sea, con personas desconocidas, va tomando en cuenta la situación, la que se puede vivir, de repente llega alguien y pide posada, pero yo le entiendo. lo ve como una persona sospechosa. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Porque también uno puede hasta pecar ahí, ¿verdad? Y cerrar las puertas, pero también prudencia. Como cristianos somos llamados también a ser prudentes, porque algunos han abierto sus casas y hasta les han hecho daño. O sea, sí, correcto. Vaya, ya dijimos. Vaya, les voy a contar, a mí me ha pasado algo así, hermano. ¿verdad? Yo estaba allá abajo limpiando el jardín un día en la tarde, ¿verdad? Como a eso de las 4 de la tarde. Y de repente pasa un americano, hermano. God bless you, me dijo. ¿Tú eres el pastor? Sí, le digo yo. ¿Me regalas agua? Sí, ¿cómo no? Nada. Ya le di agua, hermano. Ya me dice, así de replón. Yo no lo conocía, no sé quién era. Vengo desde Ecuador, me dijo, en una gira, y vengo por todos los países. Voy para el norte. ¿Me puedo quedar esta noche? Y pues dije yo, ¿cómo hago? Bueno, suerte. Que me desvela en la noche, pero bueno, para no mentirle, hermano, el hospedar de él se llegó sábado, el sábado fue que se quedó, domingo, lunes, martes, miércoles, ya estaba afligido yo porque yo no había que hacer, ya como que darle de comer, jueves. Agarró vacación el varón. Ajá, sí. Entonces, hermanos, y un coffee, me decía, yo, allá está el coffee, agárralo. Hermano, pero el hombre no era dañino, gracias a Dios. Le di $5 para que continuara su viaje. Con estos $5 puede llegar hasta San Salvador. Allá hay una iglesia fuerte que ayuda a la gente que anda en las calles. Es la iglesia de Toby, le digo yo. Edgar López Beltrán está en la colonia Escalón. Tú puedes ir ahí. Hermanos, ya no le hicieron caso. Tuvo que dormir en la calle, en unos palos ahí por un matorralero. El hombre. Lo que quiero contarles es que en esa semana que él estuvo acá, él fue en la época pasada de los menonitas. No, perdón, de unos que no son, pero de ahí vienen de los menonitas. Son unos que se ponen un traje, hermanos, y viven aislados. No sé cómo se llama esa religión. Pero ahí viene de los menonitas.
¿verdad? Donde ellos creen que por obra van a salvarse. Hermanos, pero el hombre, tratamos de ayudarle, pero no, o sea, pero lo evangelicé. O sea, le hice ver a él que no es por obras el salvarse, pero las obras son el resultado. O sea, le tuve que aclarar. Él no quería aceptar mucho lo que yo le estaba diciendo, pero yo le aclaré, hermano, que la obra de Cristo es la que cuenta para ser salvo. Bueno, Dios quizás me lo mandó para que lo evangelizara, pero me arriesgué, hermanos, a que durmiera. Ahí le puse un colchón aquí en uno de las aulas. Ahí durmió, hermanos, ¿verdad? Y se me hizo toda la semana, ¿verdad? No me siento mal de haberlo hecho, pero hermanos, es tremendo, hermano. No es fácil. Dígame, hermano Moisés Israel. Por eso el pasaje dice, cada uno según el don que ha recibido, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? O sea, que una persona que se ve en la capacidad de hacerlo, lo puede hacer, ¿verdad? Si no se ve en la capacidad de hacerlo, no lo hacer. En este contexto, como la persecución de los creyentes, considero yo que por huirle, como los cristianos eran objeto de persecución, muchas veces hospedaban a extranjeros, me imagino. Entonces, imagino yo que ahí bajo ese contexto está, ¿verdad? Y respecto a la hospitalidad, es como de un trato amistoso, ¿verdad? No es como, no es como considerarlo como una imposición de alguien a recibir a las demás personas en su casa, algo así. No sé si es así. Vaya, quiero decirles algo. Hoy como está la situación de tanta falsedad, de tanta maldad, hermano, no es bueno hospedar a cualquier persona, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo podemos practicar la hospitalidad? Con los hermanos de nuestra iglesia, con la gente que conocemos. ¿Me explico? De esa manera, invitándola a comer, no digamos toda la semana, no que allá, una familia un día, a otra familia más allá, cuando usted sienta en su corazón, compartir con ellos. Dígame. Porque igual si no se puede hacer, tampoco incurrimos en algo malo, porque por ejemplo yo, imagínese aquí en la casa, con mi mamá y mis hijos pequeños, yo no me puedo dar el lujo de meter a nadie, pero sí practico, no tienen idea cuántos ancianitos vienen a la tienda y vienen con la intención de que se les supla y en la medida que puedo lo hago, ¿verdad? Pero no puedo darme ese lujo de abrirle las puertas y decirle entre o quédese porque no es la circunstancia, ¿verdad? Ya. Sí. Correcto, estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, no estamos sugiriendo que debemos invitar a nuestra casa a todas las personas. No estamos sugiriendo eso. Porque algunos se van a aprovechar de esto, ¿verdad? Estamos hablando de personas con necesidades verdaderas. ¿Me explico, hermano? Con necesidades verdaderas. En los Estados Unidos se hizo un anuncio. A todas las personas sin casa se les invita a venir a esta dirección. Se les ofrece trabajo y buen salario. Vengan mañana y apliquen a esta oferta de empleo. ¿Saben cuántas personas llegaron? Nadie. ¿Por qué? Porque ellos no quieren trabajar. Si tenemos a alguien así en la iglesia, la Biblia dice que los que no quieren trabajar, que no coman. Pero estamos hablando de la hospitalidad porque el creyente en Cristo, todos los creyentes en Cristo son nuestra familia espiritual y debemos servirnos los unos a los otros. ¿Me explico, hermano? Muy bien. Tres vías de servicio necesarias, lo mismo. Letra B. Es necesario ejercer los dones espirituales. Número 1. El canal de servicio debe ser cada creyente. Muy bien. ¿Qué dice Pedro? Hermano Saúl, 4:10. 4:10 dice, primera de Pedro, ¿verdad? Sí, 4:10. Sí. Solo la primera parte del versículo. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Muy bien. Cada creyente ha recibido un don espiritual.
¿Hay alguna excepción? No. Cada creyente es un siervo del Señor. Y cada creyente necesita servir. ¿Oyeron, hermano? Cada creyente necesita servir. O sea, nosotros somos instrumentos que Dios quiere usar. En el pueblo del Señor, en la iglesia, no hay siervos inútiles en el cuerpo de Cristo. Y tampoco se necesita una posición para servir. Una posición oficial, no se necesita. ¿Ya? No necesita una posición oficial en la iglesia para orar, hermano. No. ¿Necesita una posición oficial para amar fervientemente a otros? No. ¿Necesita una posición oficial en la iglesia para ser hospitalario, hermanos? No. ¿Necesita una posición oficial para tener comunión con otros hermanos? No. Hermanos, las personas que tenemos, con quien tenemos contacto, los que tienen necesidad, sirvámosles. Pero ¿cuál es nuestro problema? Bueno, aquí está. Vámonos a Filipenses 2:4. Hermano Saúl Castillo, Filipenses 2:4. Amén. Vamos a buscarlo. Aquí está en la pantalla. Amén. Filipenses dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien. Gracias, hermano Saúl. Pablo, ¿a quiénes escribió? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes. ¿Qué vemos en esta ilustración aquí? Hermanos. Que ponen ¿Qué los vemos? intereses primero y los del Señor los dejan de último. Sí, sí, eso normalmente eso es lo que en los creyentes se ve. Como que pensamos en nuestros propios intereses primero. Mire, pero ¿qué dice Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire. Qué tremendo. Dígame, hermano Moisés. Una vez decía una hermana, decía de que la gramática de Dios es distinta a la gramática que nosotros usamos, ¿verdad? Que en los pronombres personales nosotros decimos primero yo, después tú, después él, ¿verdad? Primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Pero en la gramática de Dios, decía ella, primero es él, segundo es tu prójimo y de último es uno, decía. No sé si estaba atinado a lo que está diciendo ahorita ahí usted. Correcto, correcto. Si usted nota, Pablo le escribe a creyentes. Si somos egoístas, hermanos, vamos a pensar primero en nosotros. Y hay personas que sirven a otros, pero quizás con motivos equivocados. No debe ser así, hermano. Número 2. La habilidad para el servicio ha sido dada por la gracia de Dios y cada creyente ha recibido un don espiritual. ¿Ya? Vamos a ver nuevamente, hermano Saúl. Primera de Pedro 4:10. Veámoslo todo ahora. Primera de Pedro 4:10 dice el pastor. 4:10, otra vez, pero ya completo. Sí, dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿En qué tiempo ha recibido?
¿En qué tiempo ha recibido? Cada uno pasado. Muy bien. O sea, los creyentes tienen la capacidad de servir a causa de la gracia de Dios. Así dice aquí, mire. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usando sus dones espirituales. Muy bien. Qué bueno, hermanos. ¿Cuándo sucedió esto? Pregunta. ¿Cuándo fue que recibimos ese don, esos dones? Bueno, sucedió, hermanos, en el momento de la salvación. ¿Verdad? Muy bien. O sea, Dios determina los dones espirituales que cada creyente tiene. Dios es el que determina, no nosotros. Yo no determiné ser pastor. Yo no determiné ser maestro de la enseñanza bíblica. Dios lo determinó. Él me lo dio a mí. Pero la única manera en que esos dones van a ser usados de una manera correcta, hermanos, es caminando con Dios, es creciendo en el Señor. Hermano, en su gracia nos ha dado un don espiritual y nosotros tenemos la responsabilidad de usarlo, hermano. Bien. 3. La responsabilidad del servicio es subrayada por la palabra ministrelo, que tiene sentido imperativo. Aquí vemos la palabra ministrelo. En el verso 10, ya lo leyó el hermano Saúl. Es un verbo en el modo imperativo, el cual significa que Dios nos manda que nos sirvamos unos a otros. Y está en el tiempo presente, continuo, sirviéndonos. No es una vez, ¿verdad? No es que una vez sirvimos y otro a otro y luego ya no, hermano, no. Necesitamos continuar haciendo una y otra vez. ¿Me entienden? Ministrelo. Miren, hermano, cuando estamos disfrutando de la gracia de Dios, no vemos esto como un sacrificio. No lo vemos. Una de las cosas que yo deseo en el templo, en nuestra iglesia, es tener bien aseadito el templo, bien bonito, hermano. Bien impecable para que la gente se sienta bien. Y a veces yo hago cosas que ya me es difícil hacerlas por mi obesidad, por mi peso, por mi edad, hermanos, pero qué privilegio es servir, hermano. ¿Verdad? Porque estoy disfrutando de la gracia de Dios, aunque sea un sacrificio. Estoy disfrutando. Puedo servir a otros sin importar cuánto sacrificio significa para nosotros. Y verlo como un privilegio. ¿Entienden? ¿Qué podemos concluir de esto? Hermanos, que servir a otros por medio de los dones espirituales es la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y Él va a determinar en qué lugar quiere que nosotros sirvamos y a quién vamos a ministrar. Pero necesitamos someternos al Señor. Necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos comprender cómo funciona, hermanos, esto del servicio en la iglesia. ¿Me entiende? Muy bien. 4. La mutualidad del servicio ha de ser unos a otros. Y el pasaje lo dice. Los unos a los otros. En este contexto, hermanos, unos a otros se refiere a creyentes sirviendo a otros creyentes. O creyentes sirviendo a incrédulos. Creyentes a creyentes.
Hermanos, no sé si sería bueno servir a los creyentes, sí, pero también a la gente, hermano. Ayudar a la gente, como dice Melanie, ¿verdad? Hacerlo, pero más a los de la familia de la fe, a los creyentes. La mayoría de creyentes no tiene comunión. ¿Oyeron? Ni siquiera al terminar el culto. Salen puyados, hermano. Salen corriendo del templo. Y apagan las luces para que se vayan. No, hermano. No. ¿Por qué es tan importante un concepto de cuerpo? Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque somos una familia espiritual. Somos una familia. Yo los aprecio a ustedes, hermano. De veras, se los digo, los aprecio. ¿Verdad? Muy bien. 5. La recomendación de este servicio es que resultemos ser buenos administradores. Miren el versículo 10, todo lo que tiene el versículo 10. Qué fenomenal, hermano. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos buenos administradores. Debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, hermano. Hemos recibido muchas cosas de Dios para usarlas para Él. Yo estoy usando lo que he recibido, mi don, hermanos, para usarlo para la gloria de Él. ¿Entienden? ¿Quién fue un administrador en el Antiguo Testamento? Pues José. Él era un administrador en la casa de Potifar. De la misma forma, nosotros somos administradores en la casa de Dios. Dios nos ha dado el tiempo para usarlo para Él. Posiblemente sea su carro que lo debería usar para el Señor. Sus dones espirituales puede usarlos para Él, no importa. Yo cuando tenía el camión de mi hermana, hermano, yo llevaba a los hermanos hasta sus casas. ¿Vean? A veces alguna hermana iba a tener algún niño, yo lo llevaba para el hospital a medianoche. ¿Entienden? ¿Qué es importante recordar en la administración? Buenos administradores. Bueno, que no somos dueños. Solo administramos lo que le pertenece al Señor. Mi carro, mi casa, mis cosas, mi dinero, lo que Dios me ha provisto, mi trabajo. Hermanos, somos administradores. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Entienden? Le pertenece al Señor. ¿Me entienden? Muy bien. Dios quiere que seamos administradores fieles. ¿Me entienden? En servir a otros. No somos los dueños, somos administradores. Acuérdense. 6. La primera categoría de dones espirituales incluye el don y el ministerio de hablar. Por favor, hermano Saúl, primera de Pedro 4:11. Sí, amén, hermano. 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Aquí está el don de hablar, mire, hermano. ¿Qué incluye esto? Miren, los dones de exhortar, animar, evangelizar, enseñar, presidir, pastor, maestro. Todos los creyentes deberíamos de evangelizar, todos. Pero algunos tienen el don de evangelizar. Todos los creyentes deberíamos de compartir la verdad de Dios. Pero algunos creyentes tienen el don de enseñar. ¿Cómo se realiza esto? Hablando con autoridad y amor la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, hermano, ¿necesita hablar con autoridad de Dios? Sí.
Dios le dijo, y usted lo ha estudiado y sabe que es verdad, necesita predicarlo con autoridad. Esto que usted ha recibido, usted necesita, hermanos, predicarlo con autoridad. Muy bien. Aquí hay un predicador llamado David Wilkerson. ¿Qué dice David Wilkerson? Veamos. ¿Lo puede leer, hermano Saúl? Sí, hermano, dice, algunos predicadores ya no encuentran qué predicar. Si predican esto, se ofende este grupo. Si predican otra cosa, se ofende este otro grupo. Hermano, no le haga caso a lo que dice la gente y predique la palabra santa de Dios. David Wilkerson. Gracias, hermano. Hermanos, prediquemos la palabra del Señor. ¿Verdad? Muy bien. 7. La segunda categoría de dones espirituales incluye el don y el ministerio de servir. Hermano Saúl, por favor, verso 11. Sí, pastor, dice el verso 11 siempre del capítulo 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra ministrar, hermanos. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O sea, ¿qué incluye esto? Es los dones de servir, misericordia, dar, el don de ayudar, el don de la misericordia, dar, servir, hermano, etcétera. Son algunos de los dones mencionados en Romanos 12. Pon ahí Romanos 12 como referencia. Todos los creyentes deberíamos de ayudar a otros, pero algunos tienen ese don. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se realiza esto? Veámoslo. Mire, conforme al poder que Dios da. O sea, todo depende en él, depende de lo que Dios da a nosotros. Yo, este ministerio que tengo de la enseñanza bíblica, hermanos, lo hago conforme al poder que Dios me ha dado. ¿Me entienden? Bien, 8. El propósito último de todo servicio es que en todo Dios sea glorificado. No ustedes. Saben que a los predicadores, esos hermanos predicadores falsos maestros, les gusta ser glorificados ellos, hermano. No la iglesia. ¿Qué es iglesia? No. No su ministerio. No para que la gente nos vea. No para probarse a sí mismo que ustedes pueden hacerlo. Hermanos, todo es por la gracia de Dios. ¿Quién finalmente es el medio para llevar a cabo esto? Jesucristo. Todo es a causa de Él. Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él puede hacer por nosotros y por nosotros, por el poder del Espíritu Santo, que en todas las cosas Dios sea glorificado en su iglesia. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga.